Relajatex, paz mental. Para entender a la psicología se dice que hay que estar un poco loco. Hola, yo soy el psicólogo Rubén Calderón y te doy la bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito. Y el día de hoy te invito a develar los secretos de la psicología. Hola, yo soy el psicólogo Rubén Calderón y te doy la bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito, Psicoloco. Y pues bueno, el día de hoy, como ven, siempre tenemos invitados, invitadas e invitades que nos traen conocimiento, que nos dan nuevas formas de perspectiva de la vida, herramientas que nos puedan ayudar a nuestra vida diaria. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es diseñadora gráfica, ella es empresaria, ella es muchísimas cosas, muchísimas cosas. Ella ha tenido su trabajo a nivel internacional, nacional, tiene su propia empresa, trabaja en una revista digital y pues bueno, ella es Moni y el día de hoy nos viene a compartir un gran tema que es la oveja negra, cómo ser la oveja negra y no morir en el intento. Así Bienvenida. es. Gracias, Rubén, gracias por la invitación, de verdad. Y pues bueno, creo que este tema es muy necesario hablarlo porque hemos escuchado muchas veces ser la oveja negra de la familia, ser la oveja negra en el trabajo o ser como esa persona que resalta por algo distinto en algún contexto social, cultural, de muchas formas, ¿no? Pero hay que hablar un poquito de qué es ser la oveja negra. Sí, a lo mejor lo toman como la persona negativa, pero no es más bien la parte negativa, sino como lo menciona esta psicóloga Píncola, que es bueno, me llegó un libro de ella que se llama Las mujeres que corren con lobos, y ella habla sobre las mujeres en los cuentos, y ella creó un cuento dentro del libro que es el que más me marcó, que se llama El cigoto equivocado. Y entonces más bien para mí ser la oveja negra de la familia es que no encajas o aparentemente dices, yo salí, ahora sí que soy el adoptado o me recogieron en la basura, ¿no? Porque no encajas en algunas actividades o ideas o formas de pensar, incluso en formas de hacer las cosas, en solucionar problemas. Y es la parte en la que me llega a mí. Soy la oveja negra de la familia porque además, como pueden ver, casi siempre ando vestida de negro. Y es otra parte en la que, pero es que siempre andas de negro, pero que vas a un entierro o que siempre me andan diciendo ese tipo de cosas y no, pero es que en la teoría del color, ¿no? El negro es la suma de todos los colores, traigo encima todos los colores. Exacto. Creo que cuando hablamos de ser la oveja negra, hablamos del distintivo. Y ahí me viene mucho a la mente como decir, buscar la aguja en un pajar y que a veces podemos ser la aguja dentro de todo ese pajar, ¿no? Sí. Y que a veces o es muy difícil de ver o es muy difícil de encontrar y cuando la encuentras es ¿y por qué está aquí? Y genera un poco de ruido y creo que todo viene desde la diferencia, ¿no? Sí, es la parte en la que tú eres tu propia personalidad, tienes tu propia personalidad, tu propia forma de ser y de repente encuentras que quieres encajar en esta familia rara en la que yo nací. Entonces, en esta familia, la familia yo la encuentro rara porque entonces yo trato de ser como ellos para lograr la aceptación. Y sin embargo, terminas no aceptándote a ti mismo después de luchar y luchar. Y esta lucha cansa. Es muy difícil. Y entonces lo que tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer? Pues retomarte y decir, yo soy así. O, ni modo, o sea, soy de esta manera, yo disfruto la vida, el mundo, las cosas de otra manera, distinta a todos los demás, ¿no? Que son miembros de la familia. Y yo soy como la oveja negra porque todos en mi casa son médicos, todos, prácticamente. Entonces yo soy diseñador gráfico y así de, bueno, déjanla hacer, ¿no? O sea, es hasta esa parte, es lo que ustedes decidan hacer, se les apoya. Pero en verdad nadie sabe en qué consiste mi labor. Es muy chistoso. Creo que hay algunas veces donde algo que es desconocido dentro de un ambiente, que todo lo demás es muy familiar, cuando algo resalta de una forma distinta, que no comprendemos, creo que a veces es molesto para algunas personas
y para otras la mejor solución es a veces no verlo. Es decir, ¿sabes qué? No lo veo porque si lo veo me va a molestar, no lo voy a entender, va a contraponer mucho contra lo que yo creo, lo que pienso, Ajá. y es como a veces más fácil para algunas personas decir, ¿sabes qué? Ahí está. Sí, y eso te hace sentirte a veces sola. ¿Y qué es lo que pasa cuando te sientes solo? Pues sufres, ¿no? Es lo que nos explica la autora, es que sufres porque eres distinto y te alejas y te sientes como abandonado porque nadie te entiende. Y entonces yo sugiero o lo que me gustaría que todas las ovejas negras allá afuera hicieran es que pensaran en alejarse, en verdad, en alejarse de esta temática en la que nos envuelven las costumbres, los usos y tomar aquello que tú consideras que es positivo para ti y para tu propio crecimiento y de ahí emigrar a tu propia tierra, aunque sigas viviendo en la misma casa. Sí, creo que también a veces es complicado porque cuando eres diferente en un contexto diferente a como tú piensas o crees o consideras, a veces llega un momento de rechazo hacia uno mismo. Porque a veces es decir, yo no puedo ser yo en todos los espacios, porque con mi familia puedo hablar ciertos temas, porque Ajá. si hablo de ciertos temas que a mí me interesan, no los van a entender, van a pensar, oye, ¿qué estás pensando? Qué raro. Sí. Porque, O te dicen, ajá, te dan el avión. Ajá. exactamente. Sí. Continuemos con lo que estamos haciendo. Sí, te dan como que el avionazo y no, quién sabe de qué está hablando o a qué se referirá. Es en base al mismo desconocimiento de lo que, a lo mejor una falta de interés en realmente quién eres. O sea, hijo, hija, ¿quién eres? Exacto, y cuando no hay un buen como conocimiento de uno mismo, pudiera ser que, o confianza de uno mismo en lo que crees, puedes empezar a dudar de ti mismo. Sí, Porque así cuando es. ves que todo el contexto piensa de una forma y tú piensas de otra y los demás ven 5 personas, imaginemos en una familia, te dicen, ¿sabes qué? Es que tú, ¿por qué piensas esto? Eso es muy raro. Esto no está bien. ¿No? ¿Por qué te pones a pensar en eso? ¿Por qué te sales del cuadrado? Entonces, cuando no hay una como buen conocimiento de uno mismo o esa aceptación y esa confianza, pues puedes empezar a dudar, ¿será que sí estoy mal? ¿Será Ajá. que, pues toda esta situación, ¿no? Creo que esto también nos pone a veces a dudar a nosotros de, ¿la regué? ¿No la Ajá. regué? ¿Lo que dije fue bueno? ¿Fue malo? Estoy bien o es que yo creo en esto, pero ¿está bien o está mal? Bueno, si tú intuyes que es lo que sientes, que en verdad es lo que debes de ser o lo que debes de decir, entonces yo creo que estás bien. Yo creo que estás bien y las personas realmente, bueno, no pueden entrar a tu mente y no pueden entrar a lo que sientes. Bueno, a mí se me viene mucho a la mente, por ejemplo, la película de Encanto, Ajá. que justamente habla de esto, un sistema familiar, un contexto en el cual las personas hacen algo, pero sin saber el por qué lo están haciendo, Uh-huh. por qué hago lo que hago. Y de repente, cuando no les era funcional a los demás, se quedaban callados, Ajá. porque era ir en contra del sistema. Y cuando una persona de ese mismo sistema también se está dando cuenta de que no les está funcionando y empieza a hablarlo, todos son como que cállela, que no busque, Sí. que no indague sobre Bruno, que encontró como una profecía, algo así, entonces, como una visión, entonces no, que no la encuentre, que no se entere la abuela, y hace como Ajá. mucho ruido dentro de todo eso. Sí, es muy estresante, ¿no? Y que en algún momento pareciera y le hacen ver a esa persona, es que por ser tú diferente vas a quebrantar toda la familia, vas a quebrar todo este sistema, y que a veces lo ven como una amenaza, a veces algunas personas, como una amenaza, veo amenazado el sistema, y en psicología se le llama homeostasis, donde en algún momento las cosas son como son, pero no están funcionando y tienes que modificarlas, pero dentro de que se va modificando, algunas personas están en contra o hay ruido dentro de esa situación. Como cuando trabajamos en terapia, a nivel personal pasa eso, que tú tienes una idea concebida de algo que no te está funcionando y cuando la empiezas a indagar te genera ruido y en algún momento eso es lo que te hace pues
que entres en un proceso que puede ser doloroso, que puede ser de mucha reflexión, que te cambia, que te mueve y dices, oye, sí es cierto, no me está funcionando, ¿qué quiero hacer? Ajá. Y es en ese instante en el que tienes que decidir, es que yo soy de esta manera, tengo estas características y no voy a irme con la corriente. A lo mejor ir contra corriente es pesado, pero no es imposible llegar a tu objetivo y hay que enfocarse muy bien en ese objetivo al que quieres llegar. Y los medios te los va a dar todas tus capacidades, pero también hay que desarrollarlas, no quedarse así. Ir a terapia es fantástico y es muy bueno que vayas a terapia porque te facilita muchísimas cosas, sobre todo en esta parte de tu autoaceptación primero que nada, porque por lo mismo que todos son distintos para ti o tú eres la distinta para ellos, entonces tienes que buscar la manera de crecer tu propio interior, tu propia forma de ser, tomando fuerza para enfrentar a lo que sea, ¿no? Incluso a una familia que tiene tradiciones muy, muy, muy marcadas o ideas que ya no son de esta época, ¿no? O sea, sí, y que como yo te decía, hace mucho revuelo en las familias. sí. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy peculiar que no pensé que iba a suceder. Pues mi familia siempre y mis familiares han sido de una estructura como muy conservadora en ese entonces. Entonces, cuando yo empiezo a dejarme el cabello largo y nunca nadie de mi familia se ha dejado el cabello largo, fue así como que, ¿y por qué te dejas el cabello largo? ¿Qué está pasando contigo? Es que el cabello largo es de mujeres, es que el cabello largo en hombres no se ve bien, ese tipo de comentarios. Para fortuna mía, yo ya tenía este conocimiento propio, yo ya había estado en terapia, entonces como que ya yo aprendí y decía, bueno, o sea, tengo que ponerme a mí como prioridad. Pero sí, al principio sí moví muchas fibras en la familia, familiares también, era así como que, ¿cómo? Y sobre todo cuando, por ejemplo, salí del closet, porque yo salí del closet en un en vivo. Oh. O sea, yo literalmente estaba yendo a un grupo de apoyo emocional para personas de la diversidad y yo me empecé a dar cuenta que había realidades de otras personas de la diversidad más difíciles que la mía. Yo dije, y esto no se habla, no lo hablan los medios y estas personas no tienen las herramientas para atreverse a hablarlo, a luchar por ello, a expresarlo, y dije, ¿quién habla por ellos? Yo dije, a ver, Rubén, tú tienes estos conocimientos de la psicología, tú sabes hablar, tienes las herramientas, ¿qué vas a hacer por ellos? Porque no te da una sensación de incomodidad, de una sensación tan desagradable el ver que esto está sucediendo y que no se está haciendo nada. Entonces dije, si ellos no hablan porque no pueden, por miedo, porque no tienen las herramientas o porque no son escuchados, dije, pues entonces yo hablaré por ellos. Entonces, de hecho, yo hice ese en vivo con el objetivo, una de salir del closet públicamente y otra para decir, ¿sabes qué? Si tú me estás viendo, a lo mejor que sepas que no estás solo, que si tú te sientes como el patito feo, pues que hay otros que son iguales a ti y que aquí estamos, ¿no? Entonces, yo pensé que nadie iba a ver el en vivo. Yo dije, ay, yo creo que nadie lo va a ver. Entonces yo literalmente llegué a la casa de una amiga, le dije, amiga, ¿qué crees? Te tengo una sorpresa, vengo a salir del closet aquí en tu casa, y saqué el tripié, saqué mi celular, lo puse y empecé a grabar. Y hay una frase que justamente decía, no olvides la importancia que tiene tu voz. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Si tú no puedes hablar, yo hablaré por ti. Y aquí estoy para hablar de esto que está sucediendo y que yo fui a un grupo y que me estoy dando cuenta de la situación, pero que yo salgo el día de hoy y me di cuenta de lo importante de la visibilidad, de decir, aquí estamos, existimos, y dentro de esta existencia hay problemáticas que no se hablan, que nos están afectando, y pues obviamente fui la oveja negra desde ese punto para muchas personas. Incluso hice mucho revuelo en mis familiares. Yo después de tiempo me enteré que todos mis tíos convocaron a mi papá para hablar con él y ver cómo se sentía en ese aspecto. Y yo dije, wow,
Nunca me esperé que hicieran una junta, una reunión para hablar de mí. Ajá. Entonces fue así como que, ok. Y muchas personas me empezaron a mandar mensajes. En cuanto llegué a mi casa, después de haber hecho eso, muchos familiares hablándome, te apoyamos. Otros no me dijeron nada, pero por ahí me enteré que no estaban tan de acuerdo. Pero pues a mí ya no me importaba esta situación. Pero yo dije, wow, o sea, como cuando eres la oveja negra, haces mucho revuelo, sí, aunque no te des cuenta. Y aunque te des cuenta también que a veces lo haces, o puede ser algo molesto a veces, o puede ser que a veces sea algo muy bueno. Que digas, wow, que alguien diga, sabes que eres muy diferente y me encanta tu diferencia. Cuando, por ejemplo, yo cuando estudié psicología, casi todos mis familiares son ingenieros. Entonces son muy lógicos, muy matemáticos, muy de, las cosas son blancas o negras, es ceros o unos, no sé. Entonces, cuando yo me empiezo a preguntar sobre muchas cosas, es como, ¿por qué haces esto? Sí. Entonces yo así como que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no se debe? Y yo, ¿y quién dice que no se debe? ¿Dónde dice? Entonces de repente sí fue como esas situaciones, sobre todo en mi familia, donde al ser con esta diferencia de pensamiento, sobre todo, a veces no me sentía como perteneciente a mi familia. Como decir, sí, convivo con mi familia un rato, pero de repente es como que no me siento, a veces como pez en el agua. Como pez en el agua. Y de repente sí había temas que yo decía, ¿sabes qué? Tocamos con mi familia, veo que que les genera mucho ruido y digo, ¿sabes qué? No, hablemos. Este tema no se va a poder hablar con ellos. Sí. No porque yo no quiera, sino porque ellos no lo entienden, o ya tienen una estructura muy firme que de hecho nunca se les he querido cambiar, pero que si ellos lo piensan como una amenaza, como decir, una vez yo estaba hablando con mis hermanos sobre, ni tenemos hijos, pero empezamos a hablar de los hijos, no sé por qué, ni tenemos hijos, pero empezamos a decir de que como nos gustaría educar a nuestros hijos. Ajá. Entonces fue así como que no, pues a mí me gustaría educarlos así, 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 justamente la forma en la que nos educaron nuestros papás. Uh-huh. Y hay cosas que yo no comparto de la educación de mis papás, otras muy buenas que dije, esas sí las quiero cuando yo tenga algún día hijos. Entonces cuando yo les empecé a decir de algunas que a mí no me agradaron, ellos decían, pero ¿por qué no? Sí funciona. Y yo, pues sí funciona, pero a mí como que siento que no me fue de mucha ayuda para mi vida. Uh-huh. Y que creo que evitándolas me pude evitar algunos conflictos internos, familiares, emocionales. Obviamente teniendo yo la conciencia de que mis papás hicieron lo que pudieron, con lo que hicieron, con lo que tenían, y lo hicieron conforme de las situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó como ese conflicto con mis hermanos de, no, es que ¿por qué no lo vas a hacer así? Si así se ha hecho y si ha funcionado. Y yo, pues sí, pero creo que hay otras formas distintas de educar que no precisamente tienen que incluir a lo mejor violencia, uh-huh, o a lo mejor como este autoritarismo de papás que a veces se decía antes de mi chicharrones truena, ¿no? Uh-huh. Sino decir, ¿sabes qué? Hay una democracia también. Y mi hijo también tiene posibilidad de elegir. O cierto tipo de castigos que dices, pues no le sirve de nada, ¿no? O sea, exacto. Ay, si no haces esto, te quito el videojuego. No, es que lo que elaboró, o sea, la acción no corresponde con el castigo del videojuego. Si no tú sabes una acción, tienes que hacerte responsable. ¿Cómo te vas a ser responsable de lo que hiciste? ¿Está prendido el micrófono? Sí, y sí tiene batería. Okay. Sí, no. Es que sí tiene un tono de voz un poquito bajo. Ella. Entonces, esa parte de ya se me fue la bien. Esa parte de sí, tú puedes hacer no un castigo como tal, sino hazte responsable de lo que hiciste. Ajá. ¿Cómo lo vas a remediar? Es otra manera no de castigar, sino de educar. Y de resolver. Que resuelves más bien el conflicto en el cual el niño, la niña, le pegó al hermano, rayó, rompió algo que no debía romper, o hizo algo que estaba, vamos otra vez, ¿no? A vistas de mamá, papá, que estaba incorrecto. Pero a lo mejor él lo hizo por curiosidad, o no lo hizo a propósito, sino es otro tipo de temas, ¿no? Pero ya vemos
que no es fácil, o sea, nadie nacemos con el manual de papá o de mamá bajo el brazo y no es fácil. Y creo que también hay que aprender a hacer esas paces con la diferencia. Yo, por ejemplo, una vez donde mi papá y yo chocábamos mucho por esa diferencia, y yo sí le dije una vez, papá, es que yo no estoy peleando contigo, yo no quiero pelear contigo, eres mi papá, yo no quiero pelearme, simplemente pienso diferente y qué bueno que pienso diferente. Y no porque no piense igual que tú significa que está mal. O sea, qué bueno. Le dije, qué bueno que está esta diferencia. Le dije que hay que aprender a abrazarla. Mi papá, pues, como que no entendía mucho esta parte. Le decía, no, 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 es que las cosas son, porque a él lo educaron con un pensamiento de las cosas son así. Ajá. Ni aquí ni acá, son así. Entonces, de repente, cuando yo estoy ni aquí ni acá ni aquí, hago mi propio camino. De repente es como que, ¿cómo? Si le decía, ¿sabes qué? Que tú y yo pensemos muy diferente, está bien. Y qué padre que pensemos bien. Y no tenemos que pensar igual, y qué padre. Y qué bueno, tú piensas como tú piensas y te respeto. Sí. Y yo pienso como yo pienso y espero que me respetes. Entonces sí como que también han aprendido a ver esa diferencia y después de reconocerla, aceptar que es esa diferencia y después entenderla. Donde ya después mi mamá me pregunta, oye, ¿por qué haces esto? A ver, cuéntame, quiero entender. Y creo que llegó un proceso de ellos de decir, oye, es que como que es un poco conflictuante algunas cosas que haces para nosotros y queremos saber por qué las haces. Y qué padre que, o sea, se acercaron a ti. A mí no se me han acercado. ¿Qué haces y cómo lo haces y por qué lo haces y para qué lo haces? No, nada más es de, ¿por qué entraste a un concurso de diseño? ¿Por qué estás perdiendo tantas horas elaborando un póster que vas a mandar a Perú y además tienes que pagar $50 para que impriman allá en Perú 2 copias y a ti no te dan nada? ¿Por qué estás perdiendo tiempo? No estás ganando dinero con eso. ¿Por qué? Entonces, van estos enfoques en los que, oye, es mi profesión y me encanta hacerlo. Y para mí ya es un premio estar seleccionada un diseño entre, no sé, 90,000 personas que metieron un diseño para concursar y salí entre 100, ¿no? Exacto. Y para mí ya es un gran logro. Y esa parte no la ven porque el logro es, oh, es que yo salvo vidas, ¿no? Sí, pero yo a lo mejor puedo salvar vidas con un mensaje impreso. Ajá, haces También. conciencia, Sí. haces ruido Sí. y toda esa situación. Porque, te digo, por ejemplo, acá ingenieros es de repente como que blanco y negro, ceros o unos, 2 más 2 siempre va a ser 4. Entonces, como que todo es un resultado fijo. Entonces, cuando yo digo, es que no es ni blanco ni negro, puede haber grises y hasta colores, de repente es como que, ¿cómo? O sea, no te entiendo, o sea, es que las cosas son así, de repente, me lo decía una vez mi psicóloga, es que dijo, se oirá mal, dijo, pero eres como el zancudo de tu familia, o sea, estás conviviendo con ellos y de repente lo que haces, como piensas, les genera ruido y les es molesto de alguna forma, pero también creo que tiene que ver con la actitud que yo tomé, porque sí hubo un momento donde yo luchaba por defender quién era yo de una forma que no me funcionaba. Que a lo mejor sí era la buena, pero no me funcionaba de decir, pues yo pienso así. Y si te gusta, pues no era tanto así, pero yo sí decía, es que las cosas son así, y trataba de yo explicarte para que entendieras como yo pienso, pero aún así, pues tú ya tenías tu estructura de pensamiento y era muy difícil que tú me entendieras como yo quiero que tú me entiendas. Entonces, a mí me gusta una frase que dice, para luchar contra el mal, no, para luchar contra el mal no tienes simplemente que luchar, simplemente con hacer el bien ya estás haciendo algo. Entonces yo dije, para defender quién soy yo, no tengo que ni siquiera luchar, simplemente el ser es una forma de contrarrestar y decir, aquí estoy, no tengo que luchar, simplemente soy, existo, soy. Y de eso se trata ser la oveja negra, ser la oveja negra, no pasa nada. Sí, a lo mejor atrás hay un montón de revolución en la familia y no, es que sé la oveja negra porque si no vas a terminar de verdad solo y sufriendo. Y entonces si no,
pues... Y que claro, también romper con esas expectativas, Sí, porque algunas personas tienen expectativas de ti, que esperan algo de ti, y de sí, repente cuando les das un resultado diferente, se sí, conflictúan. sí, y pobre de mi papá. Bueno, mi papá sí le fue, o sea, yo recuerdo mi papá en una noche, ¿no? Yo era niña, acostadita, así, y con estas manos vas a operar, ¿no? Me decía, ¿y qué crees? Nunca he operado, Pues, bueno, pues voy a diseñar. nunca he operado, entonces para él, así, recién mi hermana cumplió 50 años, hizo una fiesta y él se paró a dedicarle unas palabras, muy orgulloso de su hija médico, muy orgulloso de su otro hijo médico, que es el menor, y de Mónica, lo que sea que ella hace, ¿no? ¿Quién sabe qué hace? Entonces, mi prima está muerta de risa porque estábamos platicando sobre ello y digo, sí, casi de la barberradita, ¿no? Ella es la barberradita, lo que sea que ella haga con sus cosas, ¿no? Con su juego de química o algo así, ¿no? Entonces, ese fue el instante en el que dije, no, tengo toda la razón, o sea, ni idea de lo que hago, pero, hey, papá, recuerda, tengo este póster en Egipto, tengo este póster en Francia, tengo este póster en Alemania, tengo este póster en Colombia, tengo este póster en Perú, ¿no? Y así, pues eso como que no cuenta, Exacto. eso no cuenta, porque no es fantástico para su manera, ¿no? Ujú. Su esquema. Sí, y creo que, pues sí, te digo, a veces sí mis familiares se han acercado a preguntar para entender, pero no siempre. Hay veces donde les molesta algo y siempre dicen, o dicen, está bien, Okay. no, ok, vinimos hacia otro lado. Sí, no lo vean, pero no lo vean. Pero que es parte de, y una invitada que vamos a tener el próximo episodio, una vez ella fue mi maestra en la carrera y ella dijo una frase una vez para cumplir tus sueños, hay a veces que abandonar algunas cosas y luchar y tener que dejar cosas sobre ti y poner mucho de ti para lograrlas. Entonces decía, cuando tú eres muy diferente y quieres hacer algo muy diferente, conlleva retos, pero a veces valen la pena. Entonces a mí me dijo mucho esa frase que vale la pena, Sí. simplemente, aunque tengas que dejar tu energía, tu esfuerzo, tu tiempo, tu organización, tu dinero, todo eso, pero saber que está valiendo la pena y dices, o sea, padre. Sí, el tema es que tú logres ese nivel de amor y aceptación a ti mismo para poder darlo a los demás, si no, tampoco serás tan capaz de serlo. Exacto. Pero bueno, creo que me gustaría que habláramos, pues ya hablamos de qué consejos o sugerencias les podríamos dar a los que nos escuchan. Porque algunos pueden empezar a ser la oveja negra, o lo son, o les conflictúa, o algunos que están muy felices, ¿verdad? Sí. Bueno, yo a las ovejas negras que andan por ahí, yo les diría, sé tú mismo, ser uno mismo es importante. Ya es desde la autoconstrucción y obviamente no pases sobre nadie, sino no impongas a nadie tu forma de ser, no ser violento en este aspecto, sino ser tú mismo en cuanto a poner a lo mejor tu propio lugar, tu propia ambientación y desde ahí crear, siempre crear. ¿No? Las ovejas negras generalmente son muy apegadas a las artes, ¿no? Y hacen música, o hacen poesía, o escriben, o hacen arte de alguna manera, ¿no? Pintura. Y pues enfócate en ello y sé tú mismo. Si tú intuyes que debes ir a la izquierda, ve a la izquierda. Si tú intuyes que arriba se ven mejor las cosas, ve arriba. Si te gusta perder el tiempo viendo cómo vuela el colibrí afuera de tu ventana, pierde el tiempo. Pero es parte de tu esencia, no la pierdas. Haz tu propio país, eres dueño de tu propio país. Exacto, y creo que todo esto para habitar nuestra mente en paz, Sí. sobre todo. A mí, pues me gustaría ir cerrando con esta frase. Cuando yo hablaba de las expectativas, hay una frase de una corriente de la psicología que es la Gestalt,
yo lo he conocido, le llaman la oración de la Gestalt o el himno de la Gestalt, por ahí lo he escuchado. Y dice más o menos así: tú eres tú y yo soy yo. Yo no vine a este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no viniste al mundo para cumplir las mías. Si en el intento por cumplir tus expectativas me fallo, me estoy siendo desleal a mí mismo. Y si en el intento de cumplir mis expectativas te fallas, te estás siendo desleal a ti mismo. Porque tú eres tú y yo soy yo. Entonces creo que esa frase me ayuda mucho para decir, ¿sabes qué? Es una frase. Tú, déjate llevar. No cumplo mis expectativas porque puede ser que te pierdas y te estés fallando. Sí. Y yo no quiero eso y tampoco no me lo voy a permitir. No. Y sobre todo, pues esta situación de escucharse a uno mismo, de que a veces muchas voces en nuestra cabeza pueden ser que ni siquiera sean nuestras, que sean de familiares, de personas que a lo mejor no te han apoyado o que no te entienden, O de la sociedad. o de la sociedad, pero que en algún momento, dentro de todas esas voces que escuchas, que te dicen no puedes, no es así, por aquí no va, que siempre tu voz tenga que sobresalir entre las demás. Así es. Que sea la que escuches más y que a esa le hagas caso. Así es. Sí. Es la oveja negra. Exactamente. Y pues bueno, pues siempre agradecidos con nuestros invitados por mostrarnos una parte de quién son. Pues quiero hacerle entrega de un pequeño regalo Ay, muchas gracias. para que nunca olvides la importancia que tu voz tiene y tu presencia. Sobre todo yo he estado conviviendo contigo y de repente eres una mujer muy grande. O sea, de repente yo cuando te conocí dije, wow. O sea, dije, wow. Y como dirían esta frase de cuando yo sea grande quiero ser como tú. Gracias, qué genial. Muchísimas gracias. Un placer Sí. estar contigo. Y pues bueno, dinos cómo podemos encontrarte en tus redes sociales para que la gente pueda conectar contigo y que diga, soy la oveja negra, quiero ser la oveja negra y vestir como negro también. Y vestir de negro. Ok. Bueno, me pueden encontrar en el WhatsApp 449-118-2393 y en mis redes sociales, donde tengo todo lo del emprendimiento de las muñecas. Estoy en Instagram como Moni, con doble N y Y, _Gluck, en Instagram. Ahí estoy con mis emprendimientos. Aún no abro mi página de marca personal con todo el diseño, pero elaboramos diseño. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, te invito a que le des like al video si te gustó, que lo compartas con las personas que crees que les vaya a funcionar y que si tú eres una oveja negra o sabes de alguien que puede ser una oveja negra, pues le mandes este pequeño episodio donde te puedas sentir apapachado y que sepas que pues hay muchos patitos feos, que a veces podemos ser muy guapos, otros no tanto, pero que en algún momento no están solos y que tienen un lugar donde pertenecen y que busquen ese lugar y en vez de decir en dónde encajo yo, que piensen quién encaja conmigo. Y pues bueno, te invito a que siga todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, en todas las redes estamos para que nos busques como Podcast Psicólogo. Y pues bueno, sin más nada que decir, se despide el psicólogo Rubén. Mónica. Y pues bueno, hasta el próximo episodio. Nos vemos. Adiós.